En la sección de Kitabó, la Torá nos dice: Vayá y llamó a Tishma, Bekol Hashem Elokeja, si vamos a seguir cuidando el camino de Hashem, Lishmor Lasot, cuidar para hacer el Kol Mitzvotav, Asher Anoji Mitzachayom, Unetate Hashem Elokeja Elión al Kol Haaretz. Hashem nos dice: vamos a hacer Elión al Kol Haaretz. Elión significa elevados sobre todos los pueblos. ¿Qué significa elevados sobre todos los pueblos? Elión al Kol Haaretz, esa supremacía es justamente, como dicen los Jajamim, al Kol Goye Haaretz. Vamos a hacer de inspiración y de faro para todos los pueblos del mundo. Esa es la idea que Hashem nos da en la Torá, como en varias oportunidades la Torá nos dice, la misma para Kitabó nos dice: todos los pueblos del mundo, acá dice Beraú Kol Amei Haaretz Ki Shem Hashem Nikra Aleja Beirú Mimeka, y todos los pueblos del mundo van a ver que el nombre de Hashem está aleja sobre nosotros, inspirados Beirú Mimeka, y todo el mundo va a tener reverencias hacia el pueblo de Israel. Vamos de vuelta. Dice acá la Torá para Kitabó, en el mismo capítulo 28, dice: Beraú Kol Amei Haaretz, todos los pueblos del mundo. Raú van a ver, van a apreciar, que Shem Hashem Nikra Aleja, que el nombre de Hashem está puesto sobre vos, nosotros, por intermedio de la Torá, el Tefilín. Beirú Mimeka, y nos van a respetar. ¿Qué quiere decir? Que toda la luz y todo el semblante y todo el brillo que vamos a generar por intermedio de la Torá, esa luz, se va a proyectar a todos los pueblos del mundo. Como sigue diciendo en la misma para allá de Kitabó, dice algo muy interesante a continuación, una de las verajot de para allá Kitabó, dice acá: Benatate Hashem le Rosh velo le Zanab. Una de las verajotes que Hashem nos va a poner como cabeza y no como cola. Benatate Hashem le Rosh velo le Zanab. Y después sigue diciendo: Vaita rak le mala velo tie le mata. Vas a estar arriba y no vas a estar solamente arriba y no vas a estar abajo, si vas a seguir el camino de la Torá y de las mitzvot. Entonces evidentemente Jajamín preguntan, ya cerquita de Rosh Hashanah, es uno de los augurios que nos hacemos en Rosh Hashanah, en la mesa de Rosh Hashanah, que seamos cabeza y que no seamos cola. Está escrito acá en la Torá. Está escrito acá en la Torá: Benatate Hashem le Rosh, vas a hacer Rosh velo le Zanab, y no vas a hacer cola. Entonces a mí evidentemente esta famosa pregunta que siempre se hace para esta época, si vamos a hacer cabeza, la cabeza no es cola. ¿Por qué dice vamos a hacer cabeza y no cola? Vamos a la respuesta que a veces un líder, una cabeza, el líder tiene que pensar con la cabeza y ser cabeza. Justamente uno puede ser cabeza y ser cola a la vez. Uno puede ser cabeza y pensar, uno debería pensar con la cabeza, que la cabeza sea cabeza y que la cabeza no sea cola. Pensar justamente con la cabeza y no, dice acá la Torá, que cuando seas cabeza, sea realmente un líder que valga la pena, que sea inspiración, que la cabeza esté en la cabeza, en otras palabras, que no es poca cosa. Estamos acostumbrados a líderes, justamente líderes, que nos llevan justamente, en vez de ir para adelante, nos llevan para la cola, para la parte de atrás. Acá dice la Torá que el líder, el pueblo de Israel, tiene que ser cabeza, pero espiritualmente cabeza, que la cabeza esté, como dijimos antes, en la cabeza. Y sigue diciendo la Torá: vas a estar solamente arriba y no vas a estar abajo. Evidentemente, si estás arriba, no estás abajo. ¿Qué es lo que la Torá nos quiere decir? Evidentemente, según lo que hablamos recién, que cuando vas a estar arriba, realmente estés arriba, uno puede estar arriba, puede ser un líder arriba y estar abajo, no estar acorde a la condición. Realmente, entonces eso es lo que dice la Torá, que cuando estés rak le mala, cuando estés realmente arriba, lo tie le mata, no vas a estar abajo, tu liderazgo va a ser
solamente estando arriba, y cuando vas a estar arriba no vas a tener bajeza, sino todo lo contrario. Tu altitud, tu altruismo va a ser realmente digno del pueblo de Israel y se va a cumplir todo lo que dijimos antes. Todo el mundo va a percibir, todo el mundo va a ver que el pueblo de Israel es una inspiración para los pueblos del mundo. En la misma parashá de Kitabó nos dice la Torá que cuando al entrar a Eretz Israel, acordémonos, nos vamos a situar en contexto, Moshe Rabbenu le está diciendo estas palabras al pueblo de Israel previo al ingreso a la tierra de Israel, que ya en pocos tiempos más el pueblo de Israel ya estaba por ingresar a la querida y sagrada tierra de Israel. Nos ordena, Moshe Rabbenu les ordena al pueblo, dice acá, el día que van a cruzar el Jordán y van a ingresar a la tierra de Israel, acá nos cuenta la Torá que había que agarrar Abanim Gedolot, grandes piedras. Besatot Abasí, había que agarrar piedras. ¿Qué hacer con esas piedras? ¿Qué hacemos con esas piedras? Más adelante la Torá dice en el capítulo 27 qué se hacía con esas Abanim Gedolot, con esas grandes piedras, dice la Torá, Ubekatapta al Abanim. Y vas a escribir sobre esas piedras que dije anteriormente en el mismo capítulo 27. Ubekatapta al Abanim et kol divrei a Torá azot. La Torá, Ber Eitev, una buena explicación. Ber Eitev, una buena explicación. Vas a escribir la Torá, Ber Eitev, en esas piedras grandes, vas a escribir toda la Torá, Be'er Eitev, con una buena, Eitev significa todo, con una buena explicación. Jajamín discuten qué significa que en esas grandes piedras tenía que estar escrita toda la Torá. Jajamín, hay una opinión que dice que realmente era un milagro, estaba toda la Torá de punta a punta. Toda la Torá estaba en esas grandes piedras en forma milagrosa, ¿por qué no? Hay otra explicación que estaba, vamos a decir, hay otra explicación que dice que en realidad no era que estaba toda la Torá es realmente demasiado. Están todos los puntos principales, lo que nosotros conocemos hoy en día como los 613 mandamientos, los 613 mitzvot. Entonces estaban los puntos principales a cumplir. Eso es otra explicación, más vamos a decir, entendible, que estaban las mitzvot, los puntos principales a cumplir, lo que nosotros conocemos como los mandamientos positivos, los mandamientos negativos. Está la famosa explicación, ¿qué significa Bereite? ¿Qué significa la Torá? Con su Bereite, con su buena explicación. ¿Qué significa su buena explicación? Explican los Jajamim, conocida esta explicación, dicen los Jajamim, Beshivim leshonot, en 70 idiomas. Quiere decir que el punto limítrofe de la tierra de Israel tenía que haber una gran piedra, y en esa gran piedra, la Torá está explicada de 70 maneras diferentes, 70 Shivim leshonot, en 70 idiomas. Es verdad, sabemos nosotros que hay 70 pueblos, Shivim umot, cada pueblo tiene su idioma, la Torá está explicada en 70 idiomas. Entonces, ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué significa que tenía que haber una piedra? ¿Y qué significa que en esas piedras tenía que haber 70 idiomas en el limítrofe, en el límite de nuestra querida y sagrada tierra de Israel? Es sabido que la Torá no es para que quede en la tierra de Israel. De ahí sale Kimitzion Tetzetorá, de Tzion saldrá la Torá. Evidentemente de Tzion sale la Torá. Pero la Torá, el objetivo, como hablamos al principio, Elion al Kol Haaretz, que el pueblo de Israel tiene que ser supremo sobre todos los pueblos de la tierra y llevar el mensaje, como Baruch Hashem se lleva a lo largo de la historia, el mensaje de la Torá, de la ética, de la moral y de todas las cosas lindas y buenas de la Torá, llevarlo a los 70 idiomas, llevarlo, justamente estaba en el límite de la tierra de Israel, para que traspase y para que todo el mundo se vea inspirado. Es el mensaje, justamente en cada idioma e idioma tiene que estar explicada la Torá, Vereitem, como dice la Torá, y llevar ese mensaje a las naciones, ese mensaje de luz para todas las naciones, y así vamos a hacer
Berú, todo el mundo va a ver la supremacía del pueblo de Israel, la inspiración del pueblo de Israel, la grandeza del pueblo de Israel, que Hashem nos eligió y Hashem somos el pueblo sagrado, justamente esa santidad, poder transmitirla, poder transferirla, poder llevar, como Baruch Hashem se lleva el día de hoy, que si hay un poco de ética y de moral y uno no se come con los otros en forma pagana, si hay un poco de ética, sin lugar a duda es gracias a los mandamientos, gracias a la Torá que fue diseminada y llevada a los demás pueblos del mundo. Eso es lo que dice, lo que quedaría explicar, por qué en piedras. Nosotros sabemos, estamos acostumbrados, que la Torá se escribe en un rollo de la Torá. Y ese rollo, el pergamino que se hace de cuero animal, es supremamente, muy sagrado. Nosotros sabemos que eso se guarda en el Aron Kodesh, en el Lejal, eso se guarda dentro de la Torá, en el templo, en lo más recóndito, lo más sagrado que tenemos, y no se saca siempre, sino que se saca cuando hay minyan y en determinadas ocasiones. Es algo pero muy sagrado. De repente, la Torá nos dice que ese rollo de la Torá debe convertirse en piedra, llevarlo al límite de la tierra de Israel y escribir ahí la Torá, no solamente la Torá, la traducción de la Torá. ¿Cómo es esto? Hasta ahora estamos acostumbrados que la Torá es súper sagrada, que está en un recinto sagrado, oculto, se le pone una cortina como el parojet. No cualquiera puede acceder, tiene que haber minyan para ver la Torá, no cualquiera puede tocar la Torá, momentos especiales, súper sagrado. De repente acá dice la Torá, ¿sabes qué? La Torá se saca, vamos a decir, poéticamente, la Torá debería sacarse de ese lugar tan sagrado, del Bet Knesset, donde está la Shejinah, la presencia divina, y llevarlo al límite, ya llevarlo hacia fuera del recinto sagrado, al límite con los demás pueblos, escribir toda la Torá con su explicación, con su traducción y con una piedra. Eso es lo que debemos explicar. Jajamín preguntan, ¿por qué en una piedra? Hasta ahora, como dijimos antes, estamos acostumbrados a otras cosas. ¿Por qué en una piedra? Abanim Gedolot, como dice la Torá. Explican los Jajamim en el mismo sistema y acorde a lo que venimos explicando ahora, es espectacular. La Torá tiene que llegar hasta la piedra, hasta, vamos a decir entre comillas, hasta lo más inerte, hasta la piedra en la creación es donde se refleja la menor cantidad de vida, esa es la idea. Y justamente llevar la Torá con su traducción, la luz de la Torá, la piedra tiene que impregnarse y empaparse con el mensaje divino. Que la Torá no quede guardada únicamente en el recinto sagrado, sino que esa Torá salga hacia afuera y que todo el mundo pueda disfrute de la luz benéfica de la Torá, hasta la piedra, esa es la idea, hasta lo más inerte de la creación pueda tener disfrute, se puede impregnar con el camino de la Torá, los demás pueblos, esa es la idea de la Torá, ese es el objetivo de la creación, que el Rosh, que nosotros, el pueblo de Israel, le mala, como hablamos antes, lo que están arriba, Elion al Kol Haaretz, estamos Elion, pero no hay que olvidarse, Elion al Kol Haaretz, que toda nuestra elevación y que Bajarban Mikolamim, que Hashem nos eligió justamente para llevar esa, como siempre sabemos, luz para las naciones. Eso es lo que nos dice la parashá de Kitabó, el objetivo, que el mensaje de la Torá llegue le mala, de arriba a le mata, hasta lo más bajo, hasta realmente la piedra, y así queda contestada la pregunta por qué el mensaje divino tenía que ser expresado justamente en una piedra. Vamos a decir, esas piedras tenían que estar impregnadas por el mensaje divino, llevar la Torá hasta los más bajos, sin Has Shalom, sin mermar en la Torah, porque acá hay un error muy difundido, que a veces para llevar el mensaje de la Torah, Has Shalom, se deja un poco la Torah de lado, porque el mundo, vamos a decir, no, vos tenés que llevar la Torah al mundo, y el mundo no está muy comprometido, y uno puede aflojar en el mensaje, y dice, no, el mensaje de la Torah, el mensaje sublime de la Torah, que irradie todos los puntos del mundo. En la misma parashá
de Kitavo, en el capítulo 27, la Torá dice algunas advertencias al pueblo de Israel, Haz Shalom, si se aparta del camino sensato, del camino divino de la Torá. Es terrible lo que está escrito, no sé si decirlo. Dice acá la Torá, Arur Asher lo yakim, en el capítulo, al final del capítulo 27 dice, Arur Asher lo yakim et divrei a Torah azot. Vamos a decirlo en forma positiva, como explican los Jajamim. Bendito es, bendito va a ser el que levanta la Torah. Acá dice la Torah en forma negativa. Arur Asher lo yakim et divrei a Torah azot. Bendito es la persona que levanta la Torah. Estamos hablando en carácter positivo. Bendito es la persona, dice acá la Torah capítulo 27, que levanta la Torah. Dicho sea de paso, de acá está la famosa tradición yehudí, la tradición yehudí, que cuando después de leer el Sefer Torah, nosotros sabemos que levantamos el Sefer Torah, se levanta bien arriba el Sefer Torah, se levanta para que todo el mundo vea el Sefer Torah. No es simplemente para que todo el mundo vea, sino es justamente para cumplir, dicen los Jajamim, la costumbre, para cumplir lo que está escrito acá en la Torah. Maldita la persona que se atreve a no levantar la Torah. Entonces justamente nosotros que queremos bendición, la parte positiva, levantamos la Torah para que se cumpla bendita el carácter positivo, bendita la persona que levanta la Torah. Entonces hay que levantar bien alto la Torah y que todo el mundo vea, no solamente para que todo el mundo vea. Uno puede pensar que se levanta bien alto la Torah para que todo el mundo vea. No es simplemente para que todo el mundo vea, es para cumplimentar, para que se plasme el versículo que estamos leyendo ahora. Bendita la persona que levanta la Torah. ¿Cuál es la idea de levantar la Torah? Explican los Jajamim que la persona, así dice claramente los Jajamim en el Talmud, la persona que tiene la posibilidad de, entre comillas, levantar la Torah, realzar la Torah, dignificar la Torah, y no lo hace, vamos a decir un rey o un político que tiene fueros para levantar la Torah y no levanta la Torah, de eso se está refiriendo el versículo. Uno tiene posibilidades, facultades de levantar la Torah y no levanta la Torah. Sobre esto está escrito Arur Asher lo yakim et divrei a Torah azot. Bendita la persona que levanta la Torah, se liga una bendición. Y lo contrario, si tiene posibilidades de levantar la Torah y no levanta la Torah, justamente se enrieda en esta maldición Haz Shalom, de teniendo posibilidad de levantar la Torah, no levanta, no refuerza la Torah, teniendo posibilidades económicas o lo que sea, tiene todas las posibilidades para hacer el mundo más bello, más lindo por intermedio de la Torah y no levanta la Torah, Haz Shalom. Entonces vemos que no es simplemente una linda costumbre de levantar la Torah, tiene toda una mística, quiere decir que cuanto más levantamos la Torah, como dijimos antes, más se ve. La idea es, cuando la Torah está más arriba, puede llegar más abajo, más se ve. Esa es la idea. Y esa es una idea no solamente física, sino es un concepto filosófico, espiritual. Cuanto más levantamos la Torah, más se ve, más llega al mundo. La idea es que cuanto más estudiamos la Torah, cuanto más cumplimos la Torah, no es como aquellas personas que piensan, como dijimos anteriormente, que para llegar al mundo hay que bajar la Torah, Haz Shalom, sino es al revés. Cuanto más profundo estudiamos la Torah, más levantamos la Torah en el sentido, el orgullo yehudí. Cuanto más levantamos, ese faro de luz irradia y llega más lejos. Esa debe ser la historia. Que vemos claramente entonces que cuanto más Torah, más verajá, y esa Torah llega más al mundo y todo el mundo se beneficia con esa luz. Como decimos, ya dijimos diferentes versículos con respecto, ya lo hablamos, que la Torah es llamada Torah de vida, la Torah de vida. Así decimos en la Midad, ya lo explicamos otras veces, dice Kibior Paneja, la luz de la Torah, con la luz de tu rostro, ayer nos entregó
la Torá de vida. Quiere decir que la Torá es para la vida. Torat Haim dice la Torá, Kibeor Paneja, Natata Lanu, Hashem Elokeinu, Torat Haim. La Torá es llamada Torá de vida. Eso quiere decir que la Torá es para la vida. Esa es la idea. Eso es lo que dignifica el Yehudí cuando cumple la Torá y sigue por la tradición milenaria del orgullo yehudí. Él eleva la Torá, y no solamente eleva la Torá, al elevar la Torá, hace que la luz de la Torá llegue más lejos, a los lugares más recónditos, y todo el mundo se beneficia con el camino de la Torá. Como dice acá la Torá, bendita la persona que levanta la Torá. Entonces pregunta el Talmud, ¿qué quiere decir levantar la Torá? ¿La Torá está abajo, que hay que levantarla? ¿Arriba, abajo? Sí, justamente. La Torá, la persona que refuerza la Torá, levantamos la Torá, levantamos el espíritu de la Torá, nos levantamos a nosotros mismos con ese orgullo yehudí, entonces esa dignidad llega más lejos y todo el mundo se ve inspirado en el camino correcto de la Torá y los Jajamim. Como decimos al principio del Sidur, acá está escrito que hay muchas cosas, cada mitzvah tiene su valor, y cada mitzvah tiene su pago, y cada mitzvah tiene su premio. Y dice acá, termina sentenciando el Talmud, está traído, es un dicho del Talmud, dice, Betalmud Torah que neged kulam. ¿Cuál es la mitzvah? Vamos a decir, Jajamín discute cuál es la mitzvah más grande que hay. Acá trae, por ejemplo, ir a hacer tefilá, Bikur Jolim, visitar a un enfermo, ir al Shir a la mañana, a la noche, Shalom, Ish Leishtot, dice acá, la más grande, Talmud Torah que neged kulam. El estudio de la Torah es comparable a todas las mitzvot. El estudio de la Torah que estamos haciendo ahora se compara, está en compensación, vamos a decir, se equipara a todas las mitzvot. Pregunta el Talmud, ¿por qué? ¿Por qué el estudio de la Torah es una mitzvah más grande que todas? Dice el Talmud, muy simple, porque si vos estudiás vas a saber lo que tenés que hacer. Una persona hace tal y tal mitzvah. Hazaku Baruch, muy bien, hiciste tal mitzvah. Pero si vos estudias Torah, como dijimos antes, ¿para qué estudias Torah? Para que tu Torah ilumine el mundo. Como es famosa la discusión talmúdica, si el estudio es lo principal o la acción es lo principal. Una escuela talmúdica decía que lo principal es el estudio. Y otra escuela talmúdica decía que lo principal es la acción. Y llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el consenso? El consenso fue que es grande el estudio de la Torá porque lleva a la acción. Ahí está, combinamos las dos cosas. Una opinión decía que el estudio de la Torá es lo más grande. Otro decía, no, la acción, hacer la acción es lo más importante. Consensuaron y dijeron, todos juntos llegaron al acuerdo de decir que la Torá es grande porque lleva, el estudio de la Torá es grande porque nos lleva a la acción. Cuanto más sabes, más iluminás, y cuanto más iluminás vas a poder irradiar más la acción. Eso es lo que nos dice la Torá, y eso es el objetivo, como dijimos, Elion Alkol Haaretz, que acá nos dice que si vamos por el buen camino cumpliendo la Torá y las mitzvot, vamos a ser elevados sobre todas las naciones, vamos a ser elevados justamente, y vamos a llevar la luz de la Torá, como dijimos antes, a los límites de la tierra de Israel, a la piedra, explicando la Torá, Beshivim Leshonot, a los 70 idiomas. Eso es lo que nos dice la Torá, y eso es, como dijimos al principio, lo que debemos meditar ahora que viene Rosh Hashanah, y como dijimos anteriormente, los augurios que uno se hace con el prójimo, que seamos cabeza y no cola, que la cabeza realmente, que Am Israel, que es llamado cabeza de la creación, sea realmente cabeza, que use su cabeza, que la cabeza sea cabeza. Y más adelante dice la Torá que estés arriba y no estés abajo. Pregunta el Talmud si estás arriba o no estás abajo. ¿Qué respondimos? No, muchas veces podés ser líder, podés estar arriba, pero no es un buen líder, estás pensando en abajo, estás pensando en forma baja, que no dignifica al pueblo de Israel. No quiere decir que el pueblo de Israel tiene que estar cabeza y tiene que estar elevado. Incluso cuando estás en una posición de liderazgo, tenés que estar elevado, tenés que estar a la altura de la circunstancia. Y esa luz de que Kimitzion Tetzet Torah, como hablamos antes, que de Yerushalayim, y mira, Code, sale la Torah para la Shejiná,
esa Shejinah tiene que trascender y tiene que salir y tiene que iluminar todos los rasgos de todo el mundo. Entonces todo el mundo va a ser feliz y todo el mundo va a tener ese usufructo y ese placer de esa luz interior de la Torah. Eso es lo que nos dice la Parashá Ki Tavo. Y algo muy interesante también que dice Parashá Ki Tavo, al principio de la Parashá Ki Tavo, dice que la Torah nos dice que, como evidentemente el Yehudi tiene diferentes obligaciones. Entonces hay una proclama que se hace, hay una proclama. En esa proclama dice, uno ahora viene Rosh Hashanah y pide bendiciones. Entonces tiene que fundamentar por qué realmente él exige las bendiciones. Y dice acá la Torah, claramente dice, Vegam Natati, cuando uno se presenta, específicamente acá la Torah, dice que quiere hacer el tema del diezmo, Mamarta Lifnei Hashem lo queja, cumplí con todo lo que me dijiste, ahora viene Rosh Hashanah, entonces hay que ir justamente fundamentando nuestro pedido de Berajá. Dice acá, Vegam Natati la Leví, le di al levita, Belaguer, al forastero, la Yatom, al huérfano, Ule Almaná, y también le di a la viuda. Entonces yo hice lo que corresponde, entonces dice, Ashkifa Memeon Kocheja, ahora corresponde que Hashem nos bendiga. Ashkifa Memeon Kocheja, Mina Shamaim, Ubareje, que bendiga al pueblo de Israel, Kashen Ishvat la Boteno, como juramentaste a nuestros antepasados, a una tierra de que emana leche y miel. Entonces dice acá, preguntan los Jajamim, dice, le di al levita, evidentemente, la persona tiene que ir con la frente en alto y decir, cumplí todo lo que me ordenaste. ¿Qué es lo que Hashem nos ordenó? Darle al levita. ¿Quién es el levita? El que enseña la Torah. El que enseña la Torah es el levita, es la parte espiritual. Es el primero. ¿Por qué es el primero? Porque si no hay Torah, si no hay lo que dijimos antes, si no hay espiritualidad, ¿qué es lo que vas a transmitir? El primero que hay que darle, que hay que ayudar, que hay que apoyar, es la yeshiva, es la Torah. Porque si no hay Torah, no hay nada. Entonces, la mitzvah más grande que hay, como dice acá, lo primero que es, le dice, el Leví llega a Hashem, al Bet HaMikdash, y dice, esto es algo muy importante antes de Rosh Hashanah, le di al levita. Y después sigue diciendo, le di al ger, le di al forastero, pobrecito, viene de otro lado, viene sin saber los códigos del lugar, hay que darle al forastero. Y también dice la Yatom, le di al huérfano, pobrecito, no tiene papá, no tiene mamá, hay que ayudar al pobre huérfanito, que cómo se va a mantener, hasta que se mantenga y que se haga grande, dice el Talmud, hay que ayudar al huérfano. Y se termina diciendo, y hay que ayudar a la viuda. ¿Por qué hay que ayudar a la viuda? A la viuda pobrecita, no tiene su marido. ¿Quién mantenía a la viuda? El marido tiene la fuerza para ir a mantener, pregunta el Talmud, que se mantenga sola. Dice, no es lindo, no es digno que la viuda vaya de un lugar a otro, porque se sospecha, dice el Talmud, que la viuda puede entrar a un lado, no es digno que la viuda entre a un lado, a otro lado, pues se la puede sospechar de que hace cosas ilegales. Entonces, pobrecita, no tiene el marido, hay que ayudarla a esta mujer hasta que consiga otro marido. Entonces, si yo cumplo esto, ¿qué vemos? Que Hashem nos bendice. ¿Qué quiere decir esto? Explican los Jajamim, que acá nos dice la Torah, que la Torah quiere una sociedad sana. Eso es lo que está diciendo la Torah. La Torah brega por una sociedad. ¿No? Uno tiene que ser sano, evidentemente, pero acá dicen más allá que uno tiene que ser sano, la sociedad tiene que ser sana. Primero ayudar al levita. El levita tiene que estudiar la Torah, tiene que preparar la clase, entonces tienes que ayudarlo para que pueda llevar de su luz, como hablamos antes, al pueblo de Israel. Y tenés que ayudar a uno y tenés que ayudar al otro. Y también tenés que ayudar a la... ¿Qué quiere decir? Que eso es una sociedad sana. Entonces uno pregunta a los jajamim, ¿por qué no dice al pobre? Ayuda al pobre. Así como ayudas al huérfano, pobrecito, ayudas a la viuda, ¿por qué no dice acá ayuda al pobre? La respuesta es muy simple, el pobre tiene que ir a trabajar, si no le falta nada al pobre, andá que lo tenés que mantener al pobre, a que vaya a trabajar, si Baruch Hashem tiene capacidad, la Torah brega porque la persona trabaje, esa es la idea, que la persona trabaje, no hay que mantener, no hay que criar a vagos, esa es la idea. Leví se enseña en la Torah, la Torah, el Talmud da fundamentos a quién se ayuda, pero no dice acá al pobre, esa es la idea. ¿Qué vemos? Que la Torah, que un simple, vamos a decir, un gran versículo de la Torah nos aclara la vida. Uno dice hay que ayudar al pobre,
para que me vote. Eso no está escrito en la Torah. La Torah dice que hay que ayudar a lo que hay que ayudar. Y el pobre, te ayudamos, pero anda a trabajar. Esa es la idea. Que vemos que el Jajamim y la Torah nos aclaran la vida. Y eso es lo que hay que entender, que esa es la idea, que la claridad de la vida nos ayuda primero al pueblo de Israel, desde Zion, desde Jerusalén, hacia todo el mundo, y que todo el mundo se vea impregnado por esta luz benéfica de la Torah.